Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Aurora Araujo hace ya unos meses en la casa de todos los fisioterapeutas madrileños, que es la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Gracias, Aurora, por abrirme tus puertas, y en este episodio 84 pues seguimos profundizando en todo lo relacionado con las cuestiones de los colegios profesionales, de una manera general y extrapolable a todo el territorio nacional. Especialmente práctico me parece la última parte de este podcast, donde traslado a Aurora ciertas, entre comillas, reivindicaciones relacionadas con los colegios, como puede ser el ratio de fisioterapeutas en la sanidad pública, las formaciones privadas, especialidades, las condiciones laborales, etc. Sin más, te dejo con el episodio. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saques algo en claro de cara a mejorar tu práctica clínica. Ya sabes que si te gusta el episodio, pues nos lo puedes hacer saber a través de comentarios. Esto es Fisio Podcast. Hablabas del tema redes, que creo que es un tema también interesante. En eso los colegios entiendo que se han tenido que poner un poco las pilas, porque hace X años no era una principal vía de comunicación o de divulgación, mejor dicho. Pero hoy día posiblemente sea mucho más interesante posicionarte en redes y todo aquello que un anuncio en el autobús, por ponerte un ejemplo, sin desmerecer el anuncio en el autobús, sino decir el impacto que tiene uno y el impacto que tiene otro. Y entonces aquí un poco la reflexión viene, ¿los colegios están preparados para todo aquello? Yo creo que por lo menos... Yo sé que vosotros sí os estáis poniendo un poco, yo lo sé. Nosotros medimos cuántos segundos está la gente en nuestros anuncios en campaña digital. O sea, Claro. hemos exigido a todas las empresas que se contratan para todo este tipo de cosas que haya todo lo que se pueda medir como retroalimentación, que si digo feedback seguro que alguien me regaña, retroalimentación de lo que se hace. Sí que es verdad que yo creo que la mayoría de los colegios se han puesto las pilas muy deprisa, porque se ha visto que no estar en redes hoy en día quita mucha visibilidad, que la gente además te busca. Yo incluso a veces me preguntan, digo, googlea el nombre. ¿Y por qué? Porque todo lo que tiene mucha presencia lo encuentras en redes hoy en día. El usuario busca en redes información y tenemos la obligación de estar bien posicionados para que llegue a nosotros antes que a una fuente no fidedigna de información. Entonces, yo creo que sí, yo creo que se han puesto. Lo que pasa es que, también te digo, es muy difícil entender el buen uso de las redes. A mí me ha costado mucho entender ciertas cosas. Por ejemplo, ante una crítica destructiva, si yo contesto a quien lo hace con el peor modo posible, estoy redirigiendo a mis seguidores hacia eso. Yo no lo sabía. Sí. Estás amplificando el mensaje. Claro, estoy siendo el amplificador de un mensaje de irritación. Y estás favoreciendo el algoritmo. Efectivamente. De aquella Entonces, plataforma. yo aprendí rápido, gracias a profesionales de eso, que además hay que acudir a profesionales para todo. Pues sí, claro. Profesionales de la comunicación, al mensaje más amable que te está criticando. Sí. ¿Por qué? Porque le das la razón, la crítica es constructiva y favoreces que quien llegue al final a ese mensaje entienda, por un lado, que tú asumes la crítica y por otro lado, que la persona que la ha hecho de forma correcta. O sea, lo de don't feed the troll tiene mucho sentido en ese aspecto, pero no sabemos manejar las redes. De hecho, yo considero que me manejo bastante más que quizá la media de mi edad, porque me he visto obligada, pero yo empecé en redes por una sobrina mía, que era de las pocas chicas gamer que había en ese momento en España, también te digo. Pero a mí me sorprende muchísimo cómo sigue siendo un mundo desconocido, por qué a ti te llegan unos mensajes que no me van a llegar a mí, por qué Instagram te va a mandar a ti unas sugerencias y te va a entrar por mensaje directo una gente que a mí no, y en cambio a mí me va a entrar gente que a mí incluso me puede inquietar, porque yo veo la hiperexposición que tengo y digo muchas veces, es que ¿por qué me llega a mí esta persona preguntándome esto?
Ya. Y en el fondo es porque no entiendo el algoritmo que le ha llevado a eso. Es complejo, es un tema complejo de todas maneras. Sí, es muy difícil. Muy complejo y cómo lidiarlo con tus propios objetivos, parte del colegio o a nivel particular. Y en redes eres una institución. Ojo, claro. O sea, yo tengo mi perfil, además, quien me vea más o menos, yo tengo 2 perfiles que son meramente personales, porque creo que mi familia y amigos no tienen por qué aguantar más fisioterapia de la que ya aguantan cuando quedamos a cenar. Luego tengo, esos están cerrados con candadito y que nadie se enfade si les saco, pero es porque es un entorno que... Tu vida personal. Sí, que se protege además un poco que les protejo más a ellos que a mí me da todo un poco igual. Luego tengo 2 perfiles que son profesionales, pero no profesionales porque hable de fisioterapia, porque creo que los contenidos los debe generar gente que sabe más que yo o que lo hace mejor que yo. Yo lo que intento es amplificar a gente que trabaja en UCI, que hace un post interesante, a gente que hace un post reflexivo, reflexiones propias sobre cómo está la profesión, también lo hago, pero sí que es cierto que me doy cuenta, pues eso, el mundo es muy, muy complicado. Y luego están los perfiles institucionales. Y ojo, esos los tiene que llevar gente que esté muy especializada, claro. Porque es una responsabilidad muy grande. O sea, Aurora Araujo puede decir una patochada. Y la digo, la asumo, pido disculpas y sigo con mi vida. La patochada que dijese un perfil como pueda ser el de C Fisiomar, que no las dice. Si las dice, tienen consecuencias sobre la salud de la ciudadanía. Es la voz de todos. Claro. Que es lo que estábamos hablando. Si la persona que a nosotros nos lleva a comunicación, las personas, porque son varios, unos por cada medio, yo soy la responsable de lo que ellos emiten. Y lo soy porque soy la cabeza visible de esta institución en este caso. Pero sí es cierto que saben que tienen que emitir con responsabilidad y, ojo, siempre han demostrado tenerla, incluso aunque algunas de las cosas que hayan puesto no hayan gustado. Volvemos a lo de los helados. Son tan Steve Jobs como pueda ser yo, sí. En ese caso. No, ellos saben que tienen que dar una noticia, la tienen que dar con seriedad, la tienen que dar con rigor, la tienen que dar con un lenguaje accesible y comprensible. Unas se dirigen más a la ciudadanía, otras se dirigen más al cuerpo profesional, y lo que ya difunde en redes una institución es un tema formal, sí, aunque sí. No te guste lo que leas. Y a veces hay que tirar de las orejas o hay que recibir el tirón, y también eso es parte de la comunicación. Efectivamente. Yo muchas veces también yo veo que se intenta replicar, digamos. O sea, yo soy el primero que si algo no me parece bien de mi colegio, lo manifestaré sosegadamente y con intención de mejorarlo. Y hay veces como que se intenta debatir ciertas cosas a través de redes sociales, y eso sí que es súper hostil. Yo veo también que decimos, no me ha gustado esto, y digo, vale, muchas veces el medio no es, o sea, a ver si es que estás buscando aplauso o algo así, porque el medio para cambiarlo quizá no sea eso. Y decir, si no sabes ni que existe un correo o algo para ponerte en contacto con tu colegio, tú quieres realmente ayudar a tu colegio. Claro, a veces la respuesta que se da desde las redes, sobre todo desde las redes del colegio, es esa, es decir, dirige tu consulta a este, y hay quien piensa que es una evasiva. No es que no lo quieras decir en público, ojo. En público se dicen muchas cosas, si no hay problema en hablar públicamente de algo y en decir luego si te has equivocado al hablarlo. Pero sí es cierto que, lo primero, las redes pierden todo lo que sería lo paraverbal del lenguaje. Sí. Ojo, tú escribes en Twitter, por ejemplo, que yo creo que es una de las que más dan lugar a polémica. Me he encontrado un perrito abandonado y lo he llevado a mi casa. El primer post va a ser qué buena eres, que te encantan los animales. Al cuarto o al quinto, ¿por qué has librado al perrito de estar libre si ni siquiera sabes si le gustaba vivir en la calle? O sea, la hostilidad es manifiesta. Sí. Entonces, una institución, en vez de generar esa hostilidad, lo que tiene que dar es respuestas. Escríbeme un mail, exponme tu caso y te intento ofrecer una respuesta a ti. Y ya está. Y si 5 personas quieren la misma respuesta, le contesto a esas 5 personas, pero le doy una respuesta meditada, valorada, no un lanzallamas en redes que a veces no va a ningún lado. Yo considero que también también está bien que esté esa gente de vez en cuando. Sí. Y todos tenemos que convivir y todos hacemos falta en ese sentido. Entonces, si te parece, vamos a pasar a hablar o sacar a la palestra ciertas cuestiones, cuestiones, vamos a llamarlo cuestiones relacionadas con el colegio, que muchas veces quizá los colegiados pensamos que es función del colegio, cuando puede ser función de lo que hemos estado hablando, del sindicato a lo mejor, o de la AEF o demás. Entonces, por ejemplo, la cuestión del ratio de los fisioterapeutas, y de no ser así, ¿quién podría ser el encargado de mejorar aquellas necesidades? El ratio de los fisioterapeutas en la sanidad pública. ¿Es el colegio el encargado un poco de mejorar ese ratio?
Es el encargado de negociarlo, claramente. De negociarlo. Claro, yo no puedo decirle a una consejería que tiene que contratar 100 fisioterapeutas más en atención temprana, por desviarnos un poco de la sanidad para que no parezca que solo hablo de lo que mejor conozco, que sí que es el entorno sanitario. AEF, por ejemplo, en ese caso, lo que está generando, y lo está haciendo también estupendamente, es yo necesito mucho en lo que basar ese argumentario. Ellos dan ese cuerpo de la utilidad, de lo que se hace, como puede hacer también la sociedad de pediatría. O sea, todos ellos lo que nos generan a nosotros es argumentos basados en ciencia, en la mejor que de la que se disponga, porque la ciencia es algo mucho más amplio de lo que últimamente se pretende hacer ver. Pero dices, en ese caso, yo sí que luego como entidad política voy a llegar y voy a decir, mire, es que aportando, como acabamos de hacer con un informe económico, que se podía abordar desde Madrid, básicamente porque la muestra de Madrid es extrapolable en ese caso al territorio nacional. Somos muchos fisioterapeutas. Es que yo sí te estoy dando datos para decirte que en un proceso como el túnel carpiano se ahorra tanto dinero en costes directos e indirectos de la patología, se ahorra seguridad social en bajas laborales. Yo soy la persona que tiene que convencer a la administración de que necesita mejorar ese ratio. Entonces sí, mi labor es negociarlo. No digo conseguirlo, también debería ser conseguirlo, pero no puedo asegurarlo porque no depende de mí. Ahora, tener la presencia suficiente para que me escuchen ese argumentario y poco a poco se vayan consiguiendo esas cosas, la verdad es que sí, esa justo además es nuestra principal función. Ya no solo por la presencia en pública, sino para garantizar que haya suficientes personas atendiendo a la ciudadanía madrileña en este caso, española en el caso del resto de colegios. Otro tema interesante, que bueno, creo que ya ha sido contestado, es el del intrusismo. Eso sí que ha quedado claro. Yo creo que es el colegio claramente el medio para dar solución a aquellos problemas relacionados. Claro, el tema del intrusismo también es muy ingrato, porque de hecho yo hace poco hablaba con una persona que empezó en el colegio en tema de intrusismo y decía, es que no conseguíamos que las demandas prosperaran. El intrusismo requiere ingenio, paciencia y saber que te vas a pegar 100 veces contra una pared, porque por desgracia el problema es que el delito de intrusismo es un delito que está mal delimitado, que tiene demasiados agujeros alrededor, entonces legalmente se persigue menos de lo que se debiera, y se persigue menos de lo que se debiera porque realmente es un delito que no siempre vas a conseguir ganar en tribunales, aunque tú lo veas muy claro. Pero es que no siempre hay que ir a tribunales. Es decir, yo creo que la lucha contra el intrusismo ha requerido de los colegios en muchos casos paciencia, en muchos casos de que cada 10 casos que se investigan y se denuncian haya una tasa de éxito de 4, estamos dando un 40% de éxito y nos tiene que parecer hasta bueno. Pero sí que es cierto que cuanto más persigues ese intrusismo, también más vas generándole a la población esa inquietud de si está en las manos adecuadas. Antes mucha gente ni lo dudaba, todo el mundo valía. Y eso yo lo he escuchado incluso en administración. A mí mientras lo haga alguien me da igual quién. Vale, pues no se trata de eso. Se trata de que si a mí me obligas a estar colegiado, pagar una colegiación, tener un seguro de responsabilidad civil, haberme formado y la ley exige que yo me forme en casi cualquier cosa que necesite la ciudadanía en un momento dado, pues, hombre, lo mismo ya no vale cualquiera para hacerlo. Claro. O sea, ya no es tan sencillo. Entonces, precisamente yo creo que cada vez se mejora más los resultados que se consiguen contra el intrusismo porque cada vez se va generando tanto más jurisprudencia a favor cuando se consigue ganar una sentencia y se llega a la instancia adecuada para que siente jurisprudencia, como sanciones administrativas, sanciones por publicidad engañosa, que la gente visibilice que esa publicidad era engañosa. Bueno, yo creo que el tema es que se han desarrollado muchas estrategias que cada vez van haciendo tanto que la población se confíe menos de lo que nosotros llamaríamos un intruso, como que también se sancione a quien ha sido intruso o un pseudo profesional, porque a mí me duele mucho llamar profesional a gente que está ejerciendo algo que deberían saber que no pueden hacer. O sea, el libre mercado tiene que tener un límite y el límite es la responsabilidad profesional. Si no eres responsable, no eres profesional. Entonces, ¿crees que los casos que se condenan al final tienen que ser casos clarísimos? Como tiene que haber muchas pruebas, tiene que estar muy claro para los que se condenan seriamente, sí, me refiero. Eso ayuda, porque dices, realmente yo creo que en general
Judicatura suele escuchar mucho más o suele ver mucho más claro, porque las leyes son muy interpretables, ojo. Y a veces el problema que nos hemos encontrado es que una interpretación de una ley no nos ha sido favorable. Cuando hay dolo, es decir, cuando la persona ha sufrido algún tipo de daño, aunque sea un daño moral, está claro que es más fácil que la sentencia sea favorable. Claro. Y en ese caso, además, cuando ya todos los detalles casan, te das cuenta de que la sentencia es favorable y ha habido dolo porque esa persona no era el profesional que decía ser o no hacía funciones del profesional que decía ser. Está claro que tú puedes decir que eres... si dices que eres fisioterapeuta sin serlo, hay casi seguro sí que se va a ganar. Sí, eso es muy claro. El problema es cuando tú tratas a una persona, que ya la palabra tratar debería ser definitoria y a veces no lo es, y resulta que, claro, dices, tienes un título que no es válido en España o que no te habilita para hacer lo que en teoría tienes que hacer. Entonces dices, claro, vamos a ver... Si no hay dolo en general y no hay denuncia, pues muchas veces no llega a buen puerto porque dices, vale, es como la formación o la investigación. Tú te puedes formar, por la Constitución te lo avala, en lo que quieras. Yo puedo hacer un curso acelerado de mecánico de aviones y nadie me pondría si no hago el curso real o la formación real que me habilite a reparar aviones, nadie pondría un motor de avión en mis manos. Está claro. No, es que me hacía mucha ilusión cuando era pequeña y aprendí muchísimo con los tentes de mi padre. Pues no, a lo mejor sé mucho y he visto muchos vídeos en YouTube y soy una crack, pero no tengo un título que me habilite a hacerlo. No es titulitis, es que detrás de ese título hay una asunción de responsabilidad. Lo que pasa es que a veces pasa eso, es un curso. Denuncias el curso porque está formando intrusos, ya, pero es que el curso está en un vacío legal. Y eso nos irrita mucho. Yo creo que nos irrita en el colegio y a los fisios en general. Tú cada vez que ves eso se te abren las carnes. Sí. Y luego, es que hay personas que dicen que tratan y en realidad se dedican al bienestar. Y ojo, el bienestar es que es muy transversal. O sea, una persona que recibe... Eso sí que es subjetivo. Eso es muy subjetivo, claro. Dice, claro. Es que yo iba porque me dolía la espalda y... Sí, vale, cierto. Lo que pasa es que es verdad que si te ha tratado un pseudo profesional que lo que hace es tenerte en un estado de bienestar, es que a lo mejor tu dolor de espalda, entre otras cosas, se debe a la gestión que tú haces de tu día a día. ¿Deberías ir igualmente a un fisio? Pues sí, sí, pero la verdad es que has mejorado con alguien que no es profesional y que en realidad no entiende tu proceso de dolor, pero te ha dado en el hueso del bienestar y te ha quitado esa parte. Eso es tan lógico. Quiero decir, yo el hacer deporte, que a mí me vaya bien para la salud, que indudablemente es lo que mejor me va, eso no quita que esa persona sea un profesional sanitario, igual que no lo es cuando voy a ver a los Rolling, y para mí es saludable. Sí, sí. No es un profesional sanitario. No, claramente, vamos, o sea, que es algo tan lógico, pero bueno, que parece que hay que seguir... Pues a veces, claro, eso llegas a un caso en el que tú lo has denunciado ante un juez y el juez, pues una interpretación de la ley te dice, hombre, intrusismo no es porque realmente se ha dedicado al bienestar de la persona. Y dices, pues nada, señor juez, hasta la siguiente que pueda traer algo más contundente. Ya. Y el colegio, me has dicho que hay casos que no hace falta que pasen por la fiscalía. ¿El colegio sí tiene potestad de sanción? Sí. La sanción deontológica económica o no a nivel de penas, entiendo, lógicamente. No, la sanción es una descolegiación durante un tiempo, un expediente sancionador en la que si la falta pero es me muy refiero grave, a una persona, perdona que te corte, que no es colegiada. El colegio no puede sancionar a una persona que no es colegiada, vale. No, ahí no. Es a tus propios colegiados. De eso ha habido casos en otras profesiones muy notables, a los que no voy a aludir porque no me quiero meter en ese jardín, pero a colegios a los que se les ha echado en cara que no han sancionado a un profesional cuando cometió un delito antes de ser profesional. Es que mientras no estés colegiado, ojo, tienes que buscar la vía para que alguien se le sancione. Es que a lo mejor tienes que recurrir a sanidad, a competencia, a salud pública, a inspección sanitaria. O sea, sí tienes la obligación de buscar quien sí tenga capacidad sancionadora. Nosotros solo podemos sancionar a colegiados que violen el código deontológico. Genial. Si nos vamos al tema de las condiciones laborales, por materializar este punto en algo, por ejemplo, la cuestión de los falsos autónomos. Cuando hablamos de condiciones laborales, ¿el colegio tiene potestad o hablamos más de sindicato? Si la figura es de un falso autónomo, el colegio puede actuar contra el empleador. Claro, el empleador que está porque colegiado. Es quien está abusando y realizando una mala práctica deontológica hacia un compañero o contra un compañero. Yo ahí diría contra, claramente. Luego hay condiciones laborales en las que el colegio la obligación que tiene es visibilizarlas, poner en común con los sindicatos, negociar con
o negociar hacia. Es decir, nosotros ya iniciamos en su momento rondas de contacto, luego las volvemos a intensificar, precisamente porque quien negocia los convenios son los sindicatos, eso está claro. Y quien negocia muchas veces las mejoras en las mesas sectoriales, en una mesa sectorial nunca se sienta un colegio, pero sí que puedes informar de los problemas que tiene tu colectivo a los sindicatos que están en esa mesa sectorial. En fisioterapia tenemos un problema y nuestro problema es que no tenemos sindicato propio y no lo vamos a tener, y que fuese representativo. No lo vamos a tener. Es que hace falta mucha más gente de la que hay a fecha de hoy y tendrían que estar todos en el mismo sindicato. Es decir, ¿hay algunos sindicatos propios? Sí, sí los hay. ¿Con posibilidad de sentarse en una mesa de negociación a fecha de hoy? No. O sea, el no lo vamos a tener es... Sí, me he expresado mal. Sí los hay, sí los tenemos y sí que visibilizan y hacen acciones justo hacia la profesión, pero no se pueden sentar a fecha de hoy en una mesa de negociación. Entonces, el colegio lo que tiene que hacer es darles soporte, darles apoyo, ponerse en contacto con los sindicatos mayoritarios que sí se sientan a negociar y que a veces no saben lo que es un fisioterapeuta. O sea, a mí a veces que me preguntan cosas que digo, oye, ¿por qué negociáis en nombre de los fisioterapeutas sin haber contado con ninguno? También es verdad que a los fisioterapeutas nos gusta poco sindicarnos. Y ya ser representantes sindicales, ni te cuento lo lejos que estamos. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay gente más activa que sí que ha tenido esa inquietud. Intentamos localizarles. En Madrid tenemos así una red, bueno, yo creo que de contactos maja. Y se trata pues de dar esa información que a lo mejor el sindicato no tiene, o en otros casos sí, o incluso a veces decirle al sindicato cómo han negociado esto y ha sido en contra de mi colectivo. Y ser ese pepito grillo que pueden, claramente. O sea, eso tampoco es inhabitual que un sindicato con su mejor fe negocie algo o considere que era lo que podía llegar a negociar, que a veces las mesas de negociación también hay que estar en alguna para ver. Negociar significa que las dos partes pierden algo y a veces una pierde mucho más de lo que pierde también la otra. También ganas. Bueno, pero en parte cedes. La palabra negociación implica sí. cesiones y a veces pues la cesión no todos los trabajadores están de acuerdo. Perjudica más a unos que a otros, beneficia más a unos que a otros. La equidad sería algo maravilloso, pero generalmente no es el caso. Entonces, en las condiciones laborales, la misión de un colegio es, pues eso, ser quizá pico y pala en informar sobre ellas o en lo que ve mal, visibilizarlo, decirlo a la administración, y a veces la administración te recuerda, oye, que eres un colegio profesional, no un sindicato. Y en ese momento agachas las orejillas y dices, bueno, venga, va, hasta la próxima. Pues desde aquí hacemos llamamiento a que la gente también empiece a movilizarse un poco en el sindicato, ¿no? Porque al final es la pescadilla de la que hablábamos antes también. No estamos en SATSE, es ridículo lo que estamos, pero también en parte no nos hemos apuntado. No hemos empezado, digamos, también hay mucha barrera. Es que al final es un sindicato con otra trayectoria ajena a la nuestra. Sí, bueno, es ajena. Yo tengo una afiliación sindical desde los 24 años y he sido de hecho es algo que no se oculta porque en algún momento se ve mi foto en las elecciones sindicales, no como parte, sino como interventora y tal. Siempre que me han pedido que colabore en algún tema lo he hecho y creo que es importante estar, que te vean, que incluso cuando organizan formaciones, que tengan en cuenta que hay formaciones desde los sindicatos que además bareman para pública y son muy interesantes, que se hacen pensando en los fisioterapeutas. Pero es que si nadie habla de fisioterapia... Claro. Por eso te digo que ese es el principal... Sí, eso suele ser un problema, sí. Suele ser un problemita. Si hablamos de especialidades, creo que es un punto también interesante, de especialidades desde el punto de vista legal, en el sentido de que se empiecen a materializar realmente como pueden ser las de medicina o como las de enfermería. El encargado de continuar ese camino es el colegio. Entiendo que ahora en este caso será más el consejo. Yo estoy por decirte que creía que no las iba a ver antes de jubilarme y las veo bastante cercanas. Sí. Esto lo mismo sí estoy. Que no me lo esperaba. Pues yo tengo bastante ilusión desde hace quizá un par de años en las que hemos empezado a ver una cierta luz abierta, porque sí que es verdad que una cosa que tiene bueno el que se visibilice tanto una profesión y lo que aporta es que se ha visto la necesidad de que cada uno aporte en lo que sabe. Y se ha visto, es una de estas cosas que quizás se habla mucho, es un lugar común hablar del COVID, pero dices, es que nos ha sacado a la luz como unos profesionales que estábamos haciendo mucha falta.
en unos casos en las complicaciones cardíacas, en otros en las neurológicas, en otros en las respiratorias, y dices, hombre, va a ser que todos los fisios no hacen de todo. Claro. Y creo que ya se habían negociado muchas cosas, con menos o más éxito, pero se habían negociado y ya se había abierto un poco esa conciencia de necesidad. Y yo diría eso de stay tuned. Me parece que las veremos antes de lo que mucha gente piensa. Bueno, la barrera al menos abrirse el melón, ¿no? Luego sí, ya habrá que ir sí. poco a poco. Yo creo que es un melón que es imparable. No soy una persona particularmente optimista, quiero decir que no, quien me conozca no puede decir que es que soy una soñadora, y al revés. Yo me preguntas quizás esto hace 4 años, te diría, sepa Dios cuando vengan. Empiezo a verles mucho más futuro porque creo que se está trabajando muy bien. Ya digo, yo veo un remo directo, pero ya no solamente, a veces se nos olvida, en esto sí que está trabajando el Consejo, con AEF, con la Conferencia de Decanos, que es esa patita de la que se habla poco, pues porque tiene una labor más académica, pero es que la academia tiene ahí también un peso muy importante respecto a los planes de estudios, a redireccionar a los alumnos a que vayan conociendo los distintos campos de actuación durante el grado, y luego esa especialización yo la veo bastante más cercana de lo que mucha gente pueda pensar, sinceramente. Eso ya es un logro. Al menos estamos cada vez más cercanos, ¿no? Que ya, al menos se empieza a hablar y a... Y de verdad materializar, ¿no? Yo creo que la última decisión siempre va a ser política, y tenemos, por desgracia, la experiencia de que hemos pasado por muchísimas elecciones a todos los niveles en los últimos años. Esto ha sido convulso y no ha habido una estabilidad ni en el ministerio ni en la comunidad. Pero bueno, dentro de eso sí es verdad que yo creo que empieza a estar mucho más abierta a la escucha. Las sociedades científicas nos apoyan, que la fisioterapia tenga especialidades, y eso es fundamental. Porque si creíamos que esto íbamos a ir solos por lo mucho que valemos, no. Tenemos que ir de la mano de otras profesiones sanitarias que avalen, que nos han visto trabajar y que valemos en ese campo. Lo que pasa es que es cierto que yo soy muy optimista porque realmente veo mucho más avanzada la posibilidad de lo que la veía hace unos años. Perfecto. Y el último punto así que tengo apuntado, y ya con esto vamos cerrando la entrevista. El tema de la formación privada. También lo hemos comentado, creo que quizá aquí la AEF tenga más papel, ¿no? Por lo que me has estado diciendo. ¿Quién regula esto de la formación privada? Y, o sea, ¿quién regula? La formación no la regula nadie. O sea, ahora mismo yo creo que una de las cosas precisamente que debemos agradecer o no a competencia es que tú no puedes decirle a alguien que no hace un curso. O sea, es verdad que yo creo que hay un exceso porque me imagino que te refieres sobre todo a la formación posgrado, que es lo que quizá... Posgrado, incluso de grado. Me refiero a formación privada de grado, una universidad privada. Sí, vamos a ver, pues eso a fecha de hoy, quien regula en la universidad está claro que es ANECA, que es quien certifica que los estudios tienen esa calidad, y quien autoriza en muchos casos pues el que una universidad nueva se abra, tiene que pasar un procedimiento. O sea, esa parte sí que estaría más regulada, pero nadie dice no se puede abrir una universidad más. O sea, una empresa privada... Eso no se puede hacer. No, tiene la posibilidad... Hay competencia de COME. Competencia es un organismo regulador de que en un país como el nuestro se pueda abrir una empresa casi de cualquier cosa siempre que cumple unos requisitos. Entonces, bueno, pues un poco lo que funciona ahí es el tema de si hay mercado. Si ahí se ve que hay mercado, pues una universidad abre. Es como cualquier negocio. Sí. O sea, ese aspecto es un modelo de negocio. Mientras haya mercado, habrá... Efectivamente. Habrá Entonces, lo que pasa es que cuando hablamos de la calidad o posibilidad de formar, sí es cierto que tampoco existe una gran regulación. Por eso sí que es verdad que muchas personas acercan sus formaciones, pues eso, a colegios profesionales, que no somos una empresa de formación, pero bueno, sí que también tenemos una obligación respecto a la formación continuada, detectar necesidades en la profesión y ofrecerlas, y ahí sí que dices, bueno, pues claro, tú intentas ofrecer formaciones que vengan de una calidad, tienes unas rúbricas para ver cómo se autorizan unas sí y otras no, cada colegio tiene también sus criterios, o sea, hay criterios, por ejemplo, Madrid, uno de los criterios que suele tener es que no sea una formación, que sea una iniciación que luego lance a una academia privada, porque consideramos que, hombre, eso sería estar generando tráfico directo hacia una academia en perjuicio de academias que fuesen de otras personas también colegiadas. O sea, ahí seríamos competencia de nuestra propia gente. Entonces, sí es verdad que AEF
pues también ellos las formaciones que alojan, evidentemente, pues le intentan dar un garante, pero ojo, hay muchísimas empresas privadas con formaciones de una calidad tremenda. Ahora, quedan a discreción del alumno el que decida cuáles le merecen la pena, cuáles no, el ver si realmente... O sea, tristemente no existe un organismo regulador de esa formación, y digo tristemente porque la mayoría de las formaciones son muy buenas, pero todos hemos salido de alguna formación diciendo me acaban de tomar el pelo, y eso no es una realidad oculta para nadie. No. Entonces no se trata de demonizar, pero sí es cierto que quizá tenemos que empezar a tener un espíritu más crítico a la hora de apuntarnos a no hacer todos los cursos de todos los fines de semana que nos vengan ofertados. O sea, de tener un campo de interés y en base a eso pues un poco investigar qué queremos, qué contenidos queremos, qué perfil de docente queremos. Ser muy selectivos. Yo creo que hay que ser muy selectivos. Sí, porque además eso también obliga a las empresas de formación a subir la calidad. Claro. Si todo se vende, ¿para qué vas a cuidar el producto? Efectivamente. La culpa no es realmente en tanto suya en el sentido de que dan lo que la gente requiere. Claro, entonces, ¿sabes? Es triste decirlo, pero... Es que si yo quiero un papel fácil que diga que soy especialista en... Claro. Que no puedo decir, de entrada no puedo decir la palabra especialista, pero bueno, me he hecho experta en... Sí, te entiendo. Sí, pues no, ya he sido de... no, eso tienes que ver quién te está avalando eso, quién te está llamando experto. Sí. Eso es otro tema. Claro. Igual que podríamos sacar, si no. Vamos a hablar igual del tema de los puntos de bolsa. Eso es otra. Los cursos de bolsa. Eso es un balón que no. Vamos a dejarlo aquí. Pero eso da, desde luego, para. Sí, pero es lo mismo. Date cuenta de que ahora mismo, yo que he participado alguna vez ya en asesorar o en colaborar, más que asesorar, que queda muy formal, colaborar en la elaboración de algunos criterios de bolsa, por ejemplo, la de mi hospital, que han tenido la deferencia de invitarme para poder colaborar. Es que muchas veces hace falta alguien que conozca la profesión desde dentro y diga, es que esto no lo estáis valorando y lo deberíais valorar. Y luego ya y esto otro, negocia la mesa sectorial y dice que sí. Y entonces, eso también es importante, que también nos guste meternos en ese tipo de líos, entre comillas. Y al final redunda en el beneficio de la profesión, al fin y al cabo. Bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de tu colegio como tal, pero sí que me quiero guardar esta última pregunta. A ver si vosotros habéis hecho los deberes en esta nueva legislatura que estáis arrancando. ¿Cuáles son los principales objetivos que os habéis planteado en esta legislatura? Vale, bueno, si conoces un poco nuestra trayectoria, teníamos como 3 puntos, que eran los objetivos de acercar la institución a la ciudadanía, a la persona colegiada y a la administración. Hemos sumado un 4º punto, que es mejorar la modernización de la institución. Nos parecen suficientemente importantes como para continuar en esa línea. Entonces, nuestro objetivo es tener cada vez más claro que hemos conseguido visibilizar la fisioterapia. Y además creo que vamos por buen camino porque es lo que comentaba, nos hemos basado en datos. A mí ya no me vale yo es que he visto, me ha dicho tal, mira qué bonito queda el anuncio en... No, queremos datos. Estamos intentando aumentar mucho todo lo que son encuestas también a colegiados y ciudadanos sobre todas las acciones que tenemos. Entonces, objetivos, aumentar la visibilidad de cara a la ciudadanía. Siguiente objetivo, que la persona colegiada conozca mucho mejor tanto la propia profesión, que a veces no la conocemos, esos detalles legales y todo eso tan ingrato, como la institución. O sea, queremos que el colegiado cada vez sienta más que su colegio se preocupa por él, por él o por ella, que yo a veces en el lenguaje inclusivo todavía fallo, es que soy mayor. Y luego... pues que la administración nos tome como una entidad seria. Y creo que vamos en un camino muy bueno, dada la cantidad de cosas en las que nos piden ahora colaboración. ¿Que se estaba haciendo bien? Sí, pero la verdad es que ahora mismo, precisamente después de una gran crisis, hay que intentar aprovechar esa parte de tirón en la que dices, ya que os hemos demostrado que valemos, ahora vamos a demostrar cuánto valemos. Y ese es un objetivo principal. O sea, queremos que de verdad la administración tenga muy claro que si no cuenta con un fisioterapeuta, queda en su responsabilidad política. Pero está perdiendo dinero. El colegio profesional les ha demostrado que se ahorrarían 500 y pico millones de euros anuales. Sacaste. Tal cual. Ahí queda eso. Pues veremos si con el tiempo los vais cumpliendo los objetivos. No, además tenemos la ventaja de tener gente que está muy ducha en gestión. O sea, tenemos personas como nuestra tesorera, que es una persona que está en alta gestión. Hay muy pocos fisios metidos a ese nivel. Es que sabes desarrollar un plan estratégico, sabes parcelarlo en planes operativos,
sabes defenderlo y sabes valorarlo. Y dices, mira, pues es que he llegado a este grado de cumplimiento, he llegado a este otro, tengo que meter impulso en este punto que no lo estoy haciendo. O sea, es decir, esa parte de gestión un poco más compleja, la verdad es que lo que te permite es hacer ese seguimiento. Y ojo, y luego todas las cosas se cuelgan más o menos visibles, pero dices que yo espero que dentro de 4 años, cuando plantees esas cuentas de legislatura, digas, esto es lo que os entrego, porque además yo ya después de 4 años no me volvería a presentar por coherencia con los estatutos que presentamos en su momento. Esto es lo que os entrego y espero, recogí un Ferrari y espero entregaros un Aston Martin. Lo suyo. Lo suyo. Si no, si acaso un Porsche 911. Claro. Pues unas pequeñitas preguntas off topic para cerrar la entrevista. Me consta que eres muy melómana. Sí. Por tanto, esta pregunta va a ser la más incómoda de la entrevista. Si me tuvieras que recomendar una canción, ¿cuál sería? The Loneliest de Maneskin. Pues entonces me acabas de... ¿De quién? De Maneskin. De Maneskin, ok. Sí. Vale. Bueno, ya si tengo que recomendarte una segunda, para mí la mejor canción que se ha escrito jamás es de Metallica, Nothing Else Matters, y del pop español Cadillac Solitario de Loquillo. Lo siento por los demás grupos. No te las tenías preparadas. No, pero lo he dicho siempre. O sea, es que eso es para mí. Lo que pasa es que esta última creo que Maneskin... la de Cadillac yo creo que ya ha salido. Sí, además sí, de sí. Jorge, si no me equivoco. Sí. Tengo una playlist de todas las canciones que han ido recomendando. Hay una playlist un poco variopinta, he de decir. Claro. Pero el nivel no ha bajado. Somos muy rockeros en esta profesión. Efectivamente. Y creo que con buen gusto. Sí. Y si tuvieras que recomendar un libro ajeno a la fisioterapia, ¿cuál sería? El Señor de los Anillos. Soy friki. La colección, ¿no? No, vamos a ver, o te lo lees entero o no te lo Claro. lees. Vamos a ver esas medias tintas, no, por Dios. Vale. Y ya sí que sí, la última, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la Aurora de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? No sabes dónde te has metido. O sea, yo le diría eso, huye. Huye, que sepas que te gustan los líos y no puedes evitarlo. No, le diría, haz exactamente lo que tengas en mente porque no te va a ir mal. O sea, yo Perfecto. creo que cambiaría cosas como todo el mundo, pero creo que esa Aurora, le dijese lo que le dijese, iba a hacer exactamente lo mismo. Somos lo que somos gracias a los errores, ¿no? Como hemos dicho. Sí. Los tendré que cometer nuevamente si vuelvo a nacer, entonces... ¿Quién te gustaría que pasase por el podcast? ¿Quién? Dime una persona y ahí estará. Pues es que seguramente ya te digo yo que los has debido traer a casi todos, porque si he sido tan esquiva, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar en el podcast a Ser Donado. Vale. Sí. Hay cosas pendientes. Es una tanqueta de la fisioterapia, pues Sí. a Ser Donado. Perfecto. Pues poco más. Aurora, muchas gracias por este tiempo. Nada, como era de prever, se nos ha ido el tiempo, pero que de verdad muchas gracias por la predisposición y por abrirme las puertas a vuestra casa, siendo castellano-manchego. Bueno, hombre, Madrid, si algo tiene es precisamente que es abierto, cosmopolita, y me ha acogido a mí, pues imagínate, acoge a mucha gente. Un abrazo, Aurora. Un abrazo.